La política es un elemento que nos mueve a todos, desde los aparatos burocráticos del Estado hasta las acciones familiares o personales o profesionales, y en el ámbito académico, deportivo, está también, por supuesto, la actividad política. Hemos tenido unos jóvenes que en los últimos días han expresado y se han constituido en un sujeto político. Obviamente estos jóvenes reclaman democracia de mayor calidad, reclaman participación, reclaman presencia suya e interés de ser actores políticos tomados en cuenta por las instituciones públicas. A ellos se han referido el presidente de la República en su discurso del 27 de febrero, se han referido las instituciones políticas dominicanas que cambiaron la dirección de una marcha que realizaron para no tocar la sensibilidad de estos jóvenes, y ahora la Organización de Estados Americanos se ha reunido con ellos a través de Luis Almagro, el secretario general, y los ha tomado en cuenta en sus puntos de vista sobre cómo superar la crisis en la que hemos pasado en las últimas semanas, luego de la interrupción de las elecciones municipales. Invitamos a Rafael Morla, filósofo, para hablar sobre estos temas. Rafael Morla fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un académico dedicado a analizar el pensamiento, la ética de la globalización, por supuesto, y la ilustración, el pensamiento crítico dominicano en toda la historia, y como filósofo nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo podemos, Rafael Morla, iniciar esto interpretando a estos jóvenes dominicanos? ¿Es una actitud completamente nueva o es algo que de verdad desde el pasado? Hay quienes dicen que hasta Duarte fue un jovencito cuando inició las ideas de independencia de República Dominicana. Sí, yo pienso que este momento que estamos viviendo, a partir de la manifestación de esos jóvenes, es un momento nuevo, hay cosas nuevas. Nuevas. Claro que sí, porque ese momento surge cuando hay un agotamiento de un programa, de un proyecto que ha llegado a su final. Lo que llega al final es un parto que hubo, primero en 94, luego en 1996. Que hubo eso se agotó, ese parto del 94 y el proceso que siguió al acuerdo para llevar al PLD. Ese fue un acuerdo del Joaquín Balaguer, y el PLD, Juan Bosch, sí, el PLD sí, y el Partido Reformista. Exacto, eso llega a su final. Está llegando Sí, a su final. No, llegó ya. Llegó. Eso murió. Entonces esos jóvenes están buscando una nueva alternativa para expresarse. Ellos quieren libertad, quieren democracia, pero quieren realización económica, quieren bienestar. La sociedad burguesa, vinculada con el neoliberalismo, le ofreció a esos jóvenes un bienestar. Entonces hoy no se lo puede dar, no se lo puede dar. Le dijo, si te preparas, si haces maestría, si haces doctorado, ese espacio de bienestar está asegurado. Entonces ellos hicieron la maestría, hicieron los doctorados y ahí no hay espacio de trabajo para ellos. Entonces ellos están luchando por el bienestar que se les ofreció, se le engañaron. Porque ¿qué pasó? Ese fenómeno de aquí se parece un poquito a lo de Chile, en el sentido de que el neoliberalismo, que se instauró en el 73, después del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, Sí. llegó a su final también en Chile. Entonces hay que buscar la alternativa a esos jóvenes. A esos jóvenes, para que no siguieran aliados con los movimientos sociales de la izquierda, se les dijo, mire, no sigan a los comunistas, vengan para acá que le vamos a ofrecer un bienestar, y luego lo engañaron y no se les dio ningún bienestar. Entonces lo que hubo en Chile fue más pobreza para esos jóvenes. Eso ha pasado en Santo Domingo. ¿Y por qué la expresión de esos jóvenes surge luego del fracaso de unas elecciones municipales? ¿Qué tiene que ver las elecciones municipales con el bienestar de estos jóvenes? No, porque ellos están buscando la realización social, no a través ya de la violencia social, como aquellos años. En los años 60, sobre todo después del triunfo de la Revolución Cubana, los jóvenes nos enganchamos a la utopía social, a la búsqueda de la realización del socialismo. Y en medio, para buscar ese bienestar, esa realización y esa inclusión social, fue irse a la montaña, fue la reverdía social. Eso también entró en crisis.
Entonces los jóvenes comenzaron a reorientar su vida hacia un proceso de integración social. Y la democracia y las elecciones para la reacción económica fue la vía. Así, sobre esa base se abandonaron las actitudes violentas. Entonces luego se nos dijo, vengan a la democracia. Y esa democracia hoy le está fallando, le está haciendo engaños, le está haciendo fraude a esos jóvenes, ellos lo vieron. Entonces, ¿qué es lo que está reclamando? Es más democracia lo que esos jóvenes están reclamando, es más transparencia, es la necesidad de que nosotros estamos aquí luchando por un espacio de realización por la vía democrática, pero ustedes nos quieren engañar. Entonces, esos jóvenes están protestando porque no quieren coger el camino de la violencia. Ellos quieren realizar su vida económica, política y social en sociedad buscando el camino de la paz y de la relación social por esa vía. Pero si ese camino se cierra, mañana esos jóvenes buscarán otras alternativas. Entonces es muy importante el momento que estamos viviendo. Yo pienso que el liderazgo político nacional y también el liderazgo económico nacional debe prestarle atención a esos jóvenes. Ya, ¿tú crees que eso puede derivar en un elemento más de mayor conflicto, de intensificación del conflicto? Claro, yo vi un cartel en la Plaza de la Bandera, asistí a mirar qué era lo que estaba pasando allí, y vi un cartel que decía 27 de febrero, no sé si celebrar la fecha de la independencia o luchar de nuevo por ella. Claro. Ese era un mensaje que a mí me llamó la atención. Yo dije, ¿por qué? Lo que pasa, Fausto, es que esta es una democracia sin ética. Sin ética. Sin ética. Es una democracia que no tiene ética. Los líderes políticos nacionales están desacreditados porque están siempre todos dispuestos a hacerse trampa, a engañarse. No hay confianza en esta democracia. Entonces yo pienso... ¿Y tú crees que hay lugares donde los líderes políticos generan confianza y respetan las reglas del juego democrático? Bueno, hay crisis hay una crisis ética de la democracia dominicana. De la democracia dominicana. Claro, hay una crisis ética. Entonces yo pienso que si no resolvemos el problema de la transparencia social alrededor de los procesos electorales, viene una crisis grande. Porque eso fue lo que la gente vio, el joven vio eso, como que había algo extraño. Entonces yo pienso que tenemos que crear mucha confianza ética para que los jóvenes se sientan representados e integrados. Tiene que haber transparencia en todos los procesos económicos, políticos, electorales que transcurren en la sociedad dominicana. Ya, pero lo que vemos es que esta rebelión juvenil o las protestas juveniles son antigubernamentales, es decir, van contra el PLD. Y yo veo mensajes que dicen se van, y como que la presencia de los jóvenes es muy importante, lo que dicen algunos estudios. Sí y no. No, sí y no. Sí, porque el que más tiene que perder es el PLD, y el que más va a perder en ese proceso es el PLD, obviamente. Pero no porque esos jóvenes no se quedan ahí. Están apuntando al futuro, cuidando desde el presente el futuro, diciéndole, espérense, nosotros estamos enfrentándonos a lo que hay, al poder del momento. Pero mañana no se crean ustedes que no vamos a estar vigilantes frente a lo que ustedes van a hacer cuando vengan otros al poder. Es decir, hay una vigilancia que no solamente está en el que está ejerciendo el poder, sino que se está vigilando el futuro. Porque muchas veces los que llegan pasan a ocupar el lugar de los que se fueron y terminan haciendo un gobierno a veces peor que lo que quitamos y terminan reivindicando a aquellos que se fueron. Entonces esos jóvenes saben que hay que estar vigilantes, que el problema no es de partido, que el problema no es de hombre, que el problema es de sistema, que hay falta de transparencia en todos los grupos políticos que están en la sociedad dominicana. Hay desconfianza aquí ahora mismo respecto a todos los partidos, incluso de derecha y de izquierda también. No hay confianza y esos jóvenes no creen en los partidos, porque esos partidos todos lo han defraudado a ellos. Entonces, el asunto no es simplemente el gobierno. ¿Y hacia dónde se vuelca entonces como respuesta electoral? Si ellos quieren elecciones, por supuesto. Eso es lo que están demandando. Claro. Transparente, limpia. No quieren violencia, eso entonces, está bien claro. ¿Para dónde van esos jóvenes? Tienen que apoyar a uno de los partidos que va al proceso electoral. Sí, ellos podrán individualmente ir a votar, pero yo creo que se va a mantener una vigilancia colectiva de cualquiera que venga a ejercer el poder. Yo creo que ellos van a vigilar
la práctica política del liderazgo político nacional y van a vigilar el comportamiento de cualquier gobierno municipal o nacional. Pero como dijiste en principio, la ruptura es con el PLD y con el modelo que este partido... Es una ruptura completa, es una ruptura completa. Esos jóvenes no están cayendo como nosotros en aquellos años en antibalaguerismo puro y simple. Sí. Cuando vino Balaguer nos alocamos, no sabíamos qué hacer. Estos jóvenes están vigilando el presente, están inconformes con el gobierno del PLD, pero están vigilando a aquellos que puedan venir, porque saben que corren el riesgo de que también lo engañen. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Rafael Morla, filósofo, académico, investigador, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Rafael Morla, en la historia del pensamiento crítico dominicano, ¿hay algún momento que se parezca a este momento en la historia? Sí, Juan Bosch, en su obra Composición Social Dominicana, trabaja muy bien la crisis de los sistemas políticos dominicanos. El Partido Azul, Bolos y Coludos, todo eso, al final todos esos partidos se desbarataron todo, a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Hubo una crisis de la partidocracia nacional. Yo creo que hoy hay una crisis de la partidocracia nacional, sea de derecha o de izquierda. Hay una crisis profunda. Esos jóvenes no se sienten representados por ninguno de esos partidos. Bueno, pero la dictadura de Trujillo, el inicio de la dictadura de Trujillo representó la abolición del sistema de partidos políticos. Lo retrata muy bien Víctor Medina Bennett en el libro Los Responsables, que es un libro que describe el cuadro político que había en República Dominicana en los años 20, luego de la intervención militar de Estados Unidos. Sí, hay una crisis profunda, pero se crea el Partido Nacional, que presidió Américo Lugo, crea el Partido Nacional. A partir de ahí fue, a través de ese Partido Nacional y el programa que elaboró ese partido, es que se expresan los mejores intereses de la nación dominicana. Nacionalista, sí. Ese programa. Que después algunas de esa gente se integraron al proyecto trujillista. Está bien. Pero en este caso no hay el surgimiento de un partido político. Los votos de los jóvenes de la Plaza de la Bandera se van hacia el Partido Revolucionario Moderno, que representa como un sentimiento mayoritario. Sí, sí. Eso es lo que estamos viendo. Sí, pero parece que le van a dar, es un voto como de confianza, vigilado. O sea, no es un voto por sintonía ideológica. No porque ellos ideológicamente están con el PRM. La mayoría de ellos es probable que vote por... ¿Tú crees que en este movimiento juvenil, Morla, hay algún sentimiento o aspecto, digamos, ideológico de definición democrático, liberal? Sí, de participación social, sí. Sí, pero no hay esos sesgos ideológicos parecidos a los años 60, que hay ideología. Ni siquiera tienen expresiones utópicas profundas, esos movimientos. Yo creo que la orientación de esos jóvenes es por la inclusión social, por la democratización de la vida. Son movimientos de carácter libertario para mí, que buscan abrir un espacio para esa juventud que, vuelvo y te digo, gira alrededor del bienestar económico. Cuando el partido que les represente el bienestar económico a ellos tienden a apoyarlo. Conversamos ayer con Wilson Castillo, sociólogo, y él decía... Estas son las generaciones, esta es la generación de la libertad. Esta es la generación, esos son los hijos de nosotros. Exactamente, esta es la generación de la libertad, la que se está expresando, se está manifestando. No tiene un rango, digamos, etario o no tiene una edad determinada, pero son ellos los que están luchando por un sistema democrático transparente. Sí. Fíjate que si tú lo comparas con el de Chile, ahí los jóvenes, ya no hay un partido detrás de esos jóvenes, es un movimiento social. Pero es que este es un movimiento que no es partidario. Ellos, por ejemplo, le pidieron a los partidos que no condujeran su marcha hacia la Plaza de la Bandera. Claro, porque... Que se iban a ir de la plaza. Ellos no se sienten representados por los partidos y que entienden que la presencia partidaria ahí
daña su ideal libertario, el ideal libertario que ellos representan, porque es un movimiento que quiere una sociedad inclusiva, de inclusión social. Y esa es la libertad de ellos es una libertad económica, política y de realización en ese plano económico. Aparte del incumplimiento con estos jóvenes, del gobierno y de los partidos políticos, ¿cuáles otros, digamos, errores se podrían identificar de parte de los partidos con este movimiento juvenil? Yo creo que la falta de transparencia. Yo creo que los jóvenes han visto que hay mucha inmoralidad en la práctica política de todos los partidos y del liderazgo político tradicional. No hay ética. Hemos estado relajando con las cuestiones de la ética y mucha gente orienta su práctica política pensando que la práctica política no tiene valores, que no tiene ética. Está en un error, hoy están pagando el precio. Por eso que los jóvenes no creen en ello. Yo creo que la ética atraviesa transversalmente toda la actividad humana, incluida la política. De hecho, cuando Aristóteles hace la reflexión política por primera vez, en su obra La política la ve como parte de la ética. Oye bien, como parte de la ética. Y tiene como objetivo la realización plena de los seres humanos en sociedad, en este caso en la polis. Sí. Entonces, luego tú sabes bien que viene un discurso terrible al inicio de la modernidad que termina separando la política de la ética o de la moral. Entonces yo pienso que la modernidad es la que proclama esa separación entre ética y moral, y desde entonces los políticos se han creído en toda la parte del mundo que la vida política no tiene una moral. Bueno, pero eso lo hemos visto en un liderazgo político moderno, sí, como los que representan algunas posiciones muy conservadoras, como Donald Trump, por ejemplo, que rompe con los esquemas tradicionales de política, y otros liderazgos en muchos otros lugares. Posiciones fascistas están apareciendo abiertamente en muchos lugares, en Francia, en España, en Alemania, en América Latina, en Brasil, como acaba de ocurrir en Brasil, con Bolsonaro, con la elección de Bolsonaro, un hombre que reivindica las dictaduras militares. Claro. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Sí, yo pienso que hay un dislocamiento de las grandes ideologías de la humanidad, pero yo pienso que la humanidad tendrá que abocarse a la búsqueda de práctica política transparente, orientada por convicciones éticas firmes, porque ahora la ética se ha convertido en algo muy relativo, ¿no? La práctica de los valores se ha relativizado, pero yo creo que tiene que haber un pacto social diferente, basado en una práctica política diferente, orientada por los valores. Tú tienes libros incluso sobre el pensamiento político dominicano y está dedicado a estudiar el pensamiento político dominicano. Una de las conclusiones que he visto de muchos escritores y analistas es que el liberalismo en República Dominicana normalmente ha perdido la batalla. ¿Tú crees que en este momento se puede decir que frente a las fuerzas conservadoras el liberalismo se está poniendo presente? ¿Está surgiendo? Sí, es que el liberalismo fue un asunto de minoría. Siempre fue de minoría. Sí, en la sociedad dominicana. Incluso las ideas ilustradas, que eran parte del programa liberal en República Dominicana, no fue un asunto de mayoría, sino un asunto de una minoría muy selecta de gente, que más bien eran practicantes de una especie de despotismo ilustrado. Juan Pablo Duarte, Ulises Francisco Espaillá, Gregorio Luperón, Bonó, Pedro Francisco Bonó, Américo Lugo, todo ese grupo. Sí. Ese grupo de gente que representaban, y a ellos se sumó Hostos, cuando Eugenio llegó María de Hostos, en el 75, su programa educativo era un programa racional, era un programa liberal. Bueno, Eugenio María de Hostos fue el estandarte, en realidad, durante muchos años. Claro. Finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Sí, hasta que mueren en 1903. No, después de eso continuó con una encuesta famosa que se hizo en los años 50 para eliminar... En el 56. Exactamente. Sí, en el Caribe. Para eliminar, digamos, el ostosianismo en la educación dominicana. Sí.
la hizo Américo Lugo, precisamente, un intelectual tradicional de la sociedad dominicana. Pero lo que te quiero decir es que los sectores liberales e ilustrados en el país siempre fueron minoría. El pensamiento conservador ha sido el pensamiento que ha orientado fundamentalmente de manera exitosa, en términos de práctica política, el comportamiento político de la sociedad dominicana y de los grandes líderes. Trujillo, Balaguer, toda esa gente forman parte de la tradición del país. Y los sectores democráticos, bueno, a los cuales están vinculados el PLD tradicionalmente y el PRD, realmente no fueron sectores dominantes. Luego, para ellos convertirse en exitosos, tuvieron que abandonar sus posturas liberales y democráticas y transarse. Porque el PLD llega al poder fruto de una transacción. De una transacción, claro. Exactamente. Vamos a hacer una última pausa sí. en este diálogo con Rafael Morla, filósofo. Rafael, ¿tienen las instituciones de la democracia dominicana capacidad de respuesta para estos jóvenes? ¿Le pueden responder adecuadamente lo que ellos están pidiendo? No. La presencia de ellos en la reunión con la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, Luis Almagro, con el presidente de la Junta Central Electoral, un ambiente donde hay empresarios, políticos. No están en condiciones las instituciones dominicanas, las que hay y las que deberían hacerlo. No están en condiciones, hay que vigilarlas, hay que estar atentas, porque de manera natural ellas no generan confianza. Entonces tiene que ser todo el mundo va a ir ahí con esas instituciones a culminar un proceso electoral que está pendiente, pero confianza no va a haber. Al contrario, es un proceso donde todo el mundo va a participar desconfiando del otro. ¿Tú crees que el ámbito que han escogido para la negociación, gobierno, PLD, partidos políticos, el PRM aceptó, que es el Consejo Económico y Social, creado mediante la Constitución del año 2010, ¿es un organismo válido para una negociación en la que cabrían estos jóvenes? Sí, es que esos jóvenes no creen en esas instancias que hay. Con Agripino como mediador. Porque sienten que esas instancias están permeadas por elementos que han acontecido en los últimos 20 años en el país. Hay mucha desconfianza. Hay mucha gente que no ha hecho bien su papel. Incluso el de mediador, el de contar los votos, porque ¿para qué? La Junta Central Electoral, su esencia es contar bien los votos, que todo el mundo eche en las urnas. Eso es simplemente contar los votos que cada partido saca, y de fulano sacó tanto, y ganó las elecciones tal. Eso, no pudimos hacer eso, fallamos en eso. Entonces, hay mucha desconfianza. Entonces yo creo que la sociedad dominicana tiene que crear instituciones nuevas que garanticen una confianza plena a la ciudadanía y a esos jóvenes que están exigiendo. ¿Con qué se consigue esa confianza? Transparencia. ¿Contando bien los votos? No, tiene que haber nuevos pactos, porque hay un pacto que yo te dije que entró en crisis, hay que renovarlo, evidentemente. Y tiene que haber mucho diálogo y mucha conversación entre todos los sectores sociales para restaurar la confianza perdida, porque es que después que la confianza se pierde es difícil restaurarla. Una dificultad que yo veo, Rafael, es que los jóvenes no tienen como un liderazgo, es decir, no hay una cabeza del liderazgo juvenil, porque ellos no creen en los jefes ni en los líderes. Ellos son un movimiento como muy heterogéneo, que tiene como muchas cabezas. Sí. ¿Quién los sale a representar? Es que yo creo que esa es la forma que tienen esos movimientos de expresarse. Uno no está en condiciones de establecer para dónde estarán dentro de 5 años. Pero es cuando se produce una crisis de la partidocracia y una desconfianza en el liderazgo político tradicional, se generan este tipo de movimientos, porque lo que hay es una desconfianza en los partidos. De ahí se supone que esos movimientos aparentemente sin partido deben producir expresiones partidarias,
porque los partidos son las expresiones de grandes grupos sociales, son la expresión de determinadas clases sociales, segmentos importantes de la sociedad, de tal manera que de ahí deben surgir los partidos del futuro, porque evidentemente hay una crisis de los partidos tradicionales. Yo pienso que deben haber nuevos pactos sociales. ¿Tú crees que hay posibilidad de un pacto, por ejemplo, Sí, con el PRM para incorporar las demandas de los jóvenes? Esos partidos, el PRM, si quiere salir adelante y convertirse en fuerza dominante de la sociedad dominicana, porque tienen todas las posibilidades en este momento, obviamente. Pero uno tampoco nos asegura nada, porque hay una crisis profunda del liderazgo político nacional. La crisis le llegó al PLD también. Sí. Le llegó. Pero el hecho de que sea Luis Abinader el candidato presidencial del PRM, es una persona joven, de menos de 50 años, economista, con ideas aparentemente liberales sobre temas económicos y políticos. Sí, yo creo que es el que está mejor situado en este momento. Obviamente, toda la situación que hay le ha favorecido a él. Eso es parecido a lo que sucedía en los años 70, que la izquierda ponía a los muertos, ponía la sangre y las lágrimas, y quien se aprovechaba era el PRD. Peña era un aliado de la izquierda. Y Peña, claro, pero era el que podía el PRD sacarle provecho electoral. Pero yo creo que todo esto conecta con lo electoral, pero lo trasciende. Eso lo trasciende. Lo trasciende. Es una lección para lo que están y para lo que vienen. Y yo espero que así se comprenda, que así se asimile. Esos jóvenes necesitan abrirse paso en una sociedad diferente, que le dé oportunidad, que los incluya, que los tome en cuenta, que no los siga engañando, porque ellos están engañados y se sienten estafados por todos esos partidos que están ahí. Y por eso es que no quieren ni siquiera que vaya un candidato a senador. Sí. Tú sabes lo que ni siquiera que Manuel, que es una persona de la tradición que tiene, ni siquiera querían que gente así como Manuel, que es una persona que siempre ha sido un gran luchador. Así es. ¿Tú entiendes? Bueno, muchas gracias a Rafael Morla, filósofo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, analista del pensamiento crítico dominicano desde inicios de lo que hoy se conoce como la dominicanidad. Gracias por aceptar este diálogo, darnos sus puntos de vista, y gracias a ustedes también por la compañía. Muchas gracias, Rafael Morla. Gracias a ti por invitarme. Fuimos compañeros de estudios nosotros en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy bien.